Bueno, acá en Palsur vamos a conversar con un amigo de la casa, una persona que queremos mucho, una persona que el pueblo argentino le tiene un gran aprecio, que es Rubén Pablo. Bueno, me he enterado de que desde tu centro de veteranos vos estás en la dirección del Observatorio Malvinas de la legislatura, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, director provincial y director del Observatorio Malvinas de la legislatura de Río Negro. De Río Negro. Bueno, están impulsando esto, viene de larga data, viene hace unos años, pero ha tenido una gran trascendencia el último congreso que han realizado ahí en Bariloche en relación a la cuestión Malvinas y la incorporación de contenidos curriculares en las currículas o en las materias de diferentes niveles relacionados con la cuestión, la causa y la gesta de Malvinas. Hoy o hace unos días hay nuevas noticias con respecto a esto que son alentadoras. Comentanos de qué se trata y qué es lo que están logrando y avanzando. Sí, estuvimos toda esta semana, tuvimos la posibilidad y la gentileza del Parlamento Patagónico que nos invitaron a una de las sesiones de ellos, estar en agenda oficial. Recordemos que el Parlamento Patagónico nuclea a las 6 provincias patagónicas, a los legisladores y vicegobernadores. Bueno, y así hicimos una presentación y una propuesta. Por un lado, presentación, como bien decías vos, de todo lo actuado aquí en Río Negro, de las leyes que tenemos, de los alcances del primer Congreso Nacional por Malvinas y la Soberanía que desarrollamos aquí el año pasado en Bariloche, donde estuviste presente, con toda esa repercusión que el día de hoy sigue. Y la propuesta fue, bueno, por un lado, presentar lo que es Malvinas como la entendemos nosotros, que no es solamente la guerra, que sino tiene 500 años de historia y un enemigo de hace siglos, que es el Imperio Británico, que se sigue llevando todos nuestros recursos y es el que no nos permite nuestra integridad territorial. Entonces, de ese lado de que empezamos a hablar, le dimos unos conceptos como para clarificar un poco el escenario que tenemos hoy, desde el mapa bicontinental, que también es una situación que, si bien es por ley, que debería estar en todas las escuelas y todos los establecimientos públicos, la verdad es que se conoce poco. Entonces los invitamos a comunicarse con el Instituto Geográfico Nacional, que son los que tienen los mapas, y poder distribuirlo en todas las escuelas. Les compartimos las leyes que tenemos aquí en Río Negro, que entendemos que más de una es pionera, es de avanzada y referente en cuanto a cómo se trabaja y se trata la temática Malvinas. Y luego, fundamentalmente, propuestas. Te puedo contar 3 propuestas que fueron las más... Se escucha bajito, ¿podés a un poquito más alto? A ver ahora. Ahí está, se escucha perfecto ahí. Bueno, fundamentalmente presentamos tres propuestas. Una es que nos acompañen a darle continuidad para la realización del segundo Congreso Nacional por Malvinas y la Soberanía. Hay 2 provincias que están muy interesadas, una es Tierra del Fuego y otra, luego de la presentación, Santa Cruz. El vicegobernador quedó muy enganchado con la presentación que hicimos, todos los legisladores también realmente. Pasó algo similar a lo que fue el Congreso del año pasado, donde nos decían que empezaron a entender Malvinas desde otro lado, de otro concepto, de la propuesta que le hicimos nosotros de sacar Malvinas, como está en el inconsciente colectivo de muchos ciudadanos y ciudadanas, que Malvinas se remite solamente a la guerra y a la dictadura. Entonces, bueno, que tenemos que trabajar, como venimos diciendo, dentro de la recta histórica que es Malvinas, los 500 años de historia, y como patagónicos empezar a defender un poco más todo nuestro territorio y toda la integridad territorial y el tema de los recursos y las riquezas que tenemos que competen a las 6 provincias. Y luego las propuestas de conformar una especie de consejo o de bloque patagónico, primero por la soberanía, para elaborar propuestas, acciones conjuntas entre las 6 provincias para ir a exigirle a la nación los cambios necesarios, como decimos, para lograr esta integridad y que los recursos podamos utilizarlos para nosotros en favor del pueblo de la nación, el pueblo argentino. Así que esa fue una línea y ya se han comprometido, incluso nos han invitado a próximas sesiones para seguir trabajando este tema y llegar al Congreso de la Nación
como un bloque patagónico, no solamente una provincia, sino que seamos las 6 que presentemos todas estas acciones. Y por otro lado, también crear una especie de consejo regional de educación con los ministerios de educación de cada provincia, empezar a trabajar, por un lado como la tenemos nosotros en nuestra provincia, y sumar a aquellas que también están trabajando, que sabemos que están trabajando, y de esta manera también, en conjunto, las provincias exigirles al Consejo Federal, en el Consejo Federal de Educación, al Ministerio de Educación de la Nación, que empecemos a trabajar Malvinas bajo este concepto y contagiar a todas las provincias del país. Esos fueron básicamente las propuestas, como también creación de otros observatorios provinciales en otros lugares de la Patagonia. Y la verdad, como te decía al principio, hemos tenido un eco tremendo, palabras de ellos muy contundente en nuestra presentación, incluso lo han incorporado en el boletín oficial que elaboraron en la declaración de esta primera sesión del 2023, con esa palabra, la presentación de los veteranos de guerra, que fue contundente y agradecidos porque le dimos herramientas para seguir luchando en conjunto todo lo respecto a soberanía y educación de la causa Malvinas. ¿Vos cómo ves que esto, bueno, obviamente estamos en una época electoral, ¿vos cómo crees que pueda llegar a impactar, por ejemplo, un cambio de gobierno en todo esto que están ustedes gestando? Porque esto se está gestando, más allá de cualquier tipo de animosidad política que uno pueda tener o preferencia política, ¿vos crees que pueda cambiar mucho todo esto que se está gestando si hay un cambio en el gobierno nacional? Bueno, esa es nuestra expectativa. Como les decía a los compañeros, se nos viene mucho trabajo porque lo que queremos es aprovechar este año. Hasta diciembre los actuales legisladores y gobernantes están en sus funciones, y eso es lo que hablamos, y que entonces fortalecer todo esto que presentamos, que realmente el patagónico, el bloque patagónico lo tome el Parlamento, que elaboren internamente las comisiones que tienen que elaborar y que quede sentado en actas para que entonces el día de mañana, cuando vengan otros representantes, le den continuidad a esta propuesta. Porque si no, como decís vos, pueden venir otro gobierno u otros legisladores y podemos retroceder en todo lo que estamos avanzando. Entonces, por eso es fundamental que hagamos el próximo Congreso, el segundo Congreso Nacional este año, y que empecemos a trabajar ya activamente en estas propuestas de soberanía y de educación, para que el que venga ya encuentre un camino andado y un recurso de que se pueda seguir continuándolo. O sea, la verdad que la expectativa es alta. Como decís vos, sabemos que estamos en un año electoral. La verdad que encontramos legisladoras y legisladores con un acompañamiento conmovidos y muy emocionados, y que entendemos que el compromiso es fuerte, que no es solamente por decirlo de alguna manera de la boca para afuera y compromiso político, sino que hay un compromiso ciudadano, un compromiso patriota, que en cierta manera es lo que tiene el Parlamento, porque ellos también ya están hablando de su agenda de elevar a Buenos Aires un montón de acciones y actividades que competen a la Patagonia, para que poder empezar de alguna manera a fortalecer y a validar lo que está haciendo Patagonia, ¿no? Porque recordemos solamente que aquí en la Patagonia se genera el 80% de la energía que consume todo el país, y sin embargo no se ve reflejado a lo mejor en la calidad de vida o en las necesidades que tiene el pueblo patagónico. Entonces, bueno, ellos ya tienen una agenda muy marcada, y por eso es que está constituido por ley, y van a empezar a trabajar en el Congreso de la Nación con todos los diputados y senadores, primero patagónicos, para poder transformar esta realidad. Así que Malvinas y soberanía entendemos que se suma a los temas y a las actividades que ellos ya tienen planteados para trabajarlo. Veremos en los próximos años cómo van a ser los resultados, pero bueno, nosotros vamos a seguir firme trabajando para que lograr estos resultados que tanto deseamos, tanto necesitamos. Bueno, muchas gracias, Rubén. Pablos, te agradezco mucho, no solamente por esta entrevista, sino por todo lo que haces. Sos una persona incansable,
en cuanto sos un combatiente. Yo siempre digo que cuando se habla de excombatientes, se habla de excombatientes de la gesta de Malvinas, y cuando se habla de los excombatientes hoy, se habla de combatientes, porque muchos siguen combatiendo la desmalvinización, y es terrible todo el trabajo que llevan haciendo, y les agradezco muchísimo. No, gracias a vos, Luciano. Sí, nosotros también nos gusta decirnos que somos combatientes porque seguimos trabajando y luchando día a día. También felicitarte a vos por la labor que venís desarrollando tan malvinera y que tan necesaria que es, y con tanto acompañamiento hacia nosotros. Así que seguramente vamos a seguir juntos y vas a estar participando en las actividades que vamos a desarrollar. Un abrazo enorme.